Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sección del sexto macrocoloquio de estudiantes de ciencia política llamada Macroentrevistas, un tiempo de análisis y debate, en la que estaremos realizando entrevistas a expertos sobre diversos ejes temáticos de relevancia para el campo de la ciencia política. Mi nombre es Dominic Ángeles y estaré a cargo de conducir esta segunda sesión en la que abordaremos el eje de grupos originarios, movimientos y conflictos sociales, las repercusiones y los efectos de Sendero Luminoso en el Perú. Para ello, es un honor contar con la presencia de Yasmín Calmet, quien tiene un doctorado en Sociología y Ciencia Política, además es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Trabajó como investigadora del Instituto de Estudios Políticos Andinos, aquí en Perú, y además tiene experiencia en el área de ciencia política, con énfasis en conflictos armados, derechos humanos, guerra, narcoterrorismo, seguridad pública, participación ciudadana, democracia y autoritarismo. Sin más que decir, le damos la bienvenida, doctora Yasmín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dominique. Buenas tardes a todos que están viéndonos. Es un placer estar con ustedes. Le queremos agradecer, ¿no?, en nombre del sexto macrocoloquio de estudiantes de ciencia política, que busca aportar con estas entrevistas a la visibilización y el desarrollo de la ciencia política aquí en nuestro país. Si le parece bien, ya podemos iniciar con la ronda de preguntas. Sí, vamos. Bien, a ver, como pregunta introductoria sería que, si a nivel conceptual, ¿cuál es la relación entre conflicto armado interno y el terrorismo? La relación conceptual que existe entre conflicto armado y terrorismo está mucho más direccionada a la idea de la violencia, propiamente dicha, ¿no? Nosotros vamos a conceptualizar el conflicto armado como un fenómeno político, donde se recurre al uso de la fuerza o de la violencia entre dos o más actores, ¿no? Y dentro de este conflicto o dentro del conflicto armado, entonces vamos a ver que se van a realizar ciertas estrategias de guerra para enfrentar al oponente y al mismo tiempo debilitarlo, ¿no? Y así conseguir entonces un determinado objetivo. Dentro de este conflicto armado, lo que vamos a ver es que existe la violencia como un recurso, ¿sí? Y se torna un recurso necesario en la visión de los conflictos armados, ¿no? Que muchas veces son llamados también de guerras, ¿no?, internas, y esto va a conllevar entonces siempre a una desestabilidad del propio Estado, ¿no? Y sobre todo de la sociedad, ¿no? Que la sociedad es la que va a sufrir estas consecuencias de los conflictos que existen en el país, ¿no? Y pues produce violación de derechos humanos, ¿no? Entonces esta es una de las características del conflicto armado. Y el terrorismo, en realidad, existe una línea tenue, digamos así, para conceptualizar el terrorismo junto con esta perspectiva de los conflictos armados, porque como ya les había dicho, ¿no? O sea, ambos van a utilizar la violencia se torna estratégica, ambos van a violar derechos humanos, pero cuando vamos a conceptualizar terrorismo ya es un plano, o sea, estamos entrando en un área más de una arena movediza, digamos así. ¿Por qué? Porque la conceptualización de terrorismo aún no es consensual, no existe un consenso dentro del mundo académico, así como fuera del mundo académico, en la política, ¿no?, que nos pueda decir específicamente qué es terrorismo. Para darte un ejemplo, tenemos 200 conceptos de terrorismo, ¿sí? Entonces esto nos lleva a un debate sin fin, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a entender entonces que el terrorismo siempre es visto, si pensamos por parte del Estado, el Estado siempre intenta entonces contextualizarlo de un punto que el propio Estado se proteja de ser acusado de terrorismo, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenemos en conceptualizar el terrorismo. Inclusive yo también me pongo en este debate porque muchas veces, a veces pensamos, bueno, pero si yo conceptualizo de esta forma, entonces un movimiento social puede ser constituido como terrorista, ¿no? O un frente político también puede ser constituido como terrorista. Entonces ahí vamos a agarrar ciertos conceptos o ciertos mecanismos, entonces, llamemos así, para poder categorizar el terrorismo. Entonces yo voy más para la línea de Alex Schmidt, ¿no?, donde caracterizo el terrorismo entonces más como una doctrina y una práctica de la violencia empleada como táctica de coacción o amenaza de violencia física,
que propaga el terror, ¿no? Entonces, tiene que propagar el terror, ¿no? El miedo, el pánico y la ansiedad en la población civil como forma de campaña de violencia, ¿no? Cuyos perpetradores entonces van a utilizar métodos de organizaciones criminales para compelir y obtener un determinado objetivo. Y esto va a ser dado por publicidad, va a ser hecho de una forma, entonces, que lleve a estas personas a adquirir un cierto reconocimiento y legitimidad, ¿no? Por parte de los agentes de Estado para que los vean entonces y los reconozcan también como actores políticos, porque esto también es una de las cuestiones que nos lleva mucho a pensar el terrorismo, ¿no? De haber hecho este análisis, de que a veces el propio Estado no los considera como actores políticos, ¿no? Entonces tenemos que considerarlos así para también poder crear estrategias de esta conceptualización y también mecanismos que puedan ayudarnos a enfrentar estos propios grupos, ¿no? Habiendo ya aclarado en este caso lo que sería un conflicto interno y el terrorismo en sí, ¿no? Sabemos que en la década de los 80 y 90 aquí en Perú surgieron movimientos revolucionarios, ¿no? Como el de Sendero Luminoso. Ahora, la pregunta vendría a ser, ¿cuáles fueron las causas del surgimiento de Sendero Luminoso, ya que se deben los principales rasgos que este movimiento tuvo? Bueno, ustedes saben que hablar de Sendero Luminoso es siempre bien complicado, ¿no? Y es sumamente problemático, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos entender? O sea, de forma común, lo que vamos a ver sobre Sendero Luminoso y lo que todo el mundo sabe, ¿no? Es que surgen por cuestiones políticas y sociales, ¿no? O sea, este fue uno de las, tal vez una de las ideas o de los argumentos que Sendero Luminoso trajo. Pero aquí yo creo que tendremos que ir un poco más allá de esta simplicidad del conflicto más por una cuestión social y política, y tenemos que entonces analizar qué es lo que lleva a estos problemas sociales y políticos propiamente dichos, ¿no? Entonces, yo diría que el grupo va a surgir inicialmente por falta de una identidad entre el Estado y los actores sociales políticos. O sea, dentro de nuestra población, dentro de nuestra sociedad peruana, no existe una identificación institucional, o sea, con el Estado, ¿no? No nos reconocemos, no nos vemos en el Estado. Entonces, esta es una de las primeras cuestiones. Y esta falta de reconocimiento, entonces, se debe también a que el Estado es un Estado, o el Estado peruano, ¿no? En este caso, como estamos hablando, ¿no? Es un Estado que tiene una cierta dificultad de responsividad, ¿no? O sea, de poder responder a todas las demandas o a la mayoría de las demandas de la sociedad. Y esto es sumamente importante, pero no solamente de la sociedad dentro de una perspectiva social, sino también dentro de una perspectiva política. Entonces tenemos que analizar quiénes son los grupos que estaban en el sector político, cómo el Estado se organizaba, cómo el Estado también respondía a estas demandas de sus ciudadanos. Entonces, primero porque no los ven como ciudadanos, entonces ya les había dicho esta cuestión de la identificación, ¿no? Y tenemos este problema de un Estado clientelista, ¿no? De un Estado que nos ve dentro de esta perspectiva, entonces donde solamente se nos dan derechos como una forma de beneficios, de regalos, ¿no? Y no como una perspectiva de que realmente somos pasibles de derechos porque somos ciudadanos. Entonces, no existe esta responsabilidad del Estado con respecto a esto. Y el Estado siempre ha sido faltante, ¿no? Ha sido siempre ausente en los lugares más pobres del país. No sé si ustedes han tenido tiempo para viajar al interior del país, van a ver esta terrible diferencia que existe, por ejemplo, entre Lima y las capitales de los departamentos, y esta terrible diferencia que existe entre las capitales de los departamentos con el interior. Entonces esto deja mucho a desear, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos un Estado que no nos responde bien, tenemos un Estado que es coercitivo, porque de cierta forma nuestro Estado peruano ha sido coercitivo en determinadas cuestiones políticas y sociales, ¿no? Y abrió un vacío de poder. Y nosotros sabemos por política, por cuestiones de estrategia, ¿no? Sabemos que donde se abre un vacío, otro poder surge. Entonces, esta es una de las cuestiones que lleva a que Sendero Luminoso surja, ¿no? La otra cuestión es que, bueno, surge en una situación, ¿no?
de esta falta de inserción política, de esta falta de responsividad social y económica por parte del Estado, pero también creo que tenemos que verlo, surge también por el entendimiento de la lectura que Abimael Guzmán hace a las obras de Marx, de Lenin y a la revolución de Mao. No, vamos a llamar también a la revolución de Lenin, ¿no? Porque Marx solamente escribe, no solamente proyecta ideas que también tenemos que analizar dentro de un contexto donde pues no existía ningún tipo de derecho para los trabajadores ni para la población, ¿no? Y esto va a ser visto también de cierta forma en nuestra sociedad peruana, ¿no? Una sociedad que está aún, digamos, por así decirlo, con una perspectiva aún muy feudal, ¿no? Donde se tienen lazos clientelistas, lazos patronales, ¿no? Y es muy feudal, ¿no? No existe una industrialización, una modernización como se espera, y entonces esto termina siendo muy relevante, ¿no? Pero la interpretación que Guzmán también tiene sobre estas obras y sobre todo la condición o la visión que él tiene sobre su figura como un miembro revolucionario, como alguien que puede traer la revolución, entonces va a ser con que Sendero Luminoso también surja a partir de estas perspectivas, ¿no? Y ahí uno de los rasgos entonces principales, diríamos así, el surgimiento de Sendero Luminoso, en realidad tendríamos que llevarlo más de la perspectiva como ellos se ven, ¿no? Ellos se ven como un grupo revolucionario, que realmente fue un grupo revolucionario, ¿no? O sea, tenemos que entenderlo así, ¿no? Fue un grupo, Abimael Guzmán se veía entonces como una figura mesiánica que hace parte de estas características de nuestra sociedad latinoamericana, donde siempre esperamos un salvador, ¿no? Que venga. Solo que Guzmán vino de una forma de esa negación de la propia política, ¿no? Y claro, acuérdense que esta idea de la revolución viene a querer quebrar con toda una estructura de un Estado, entonces, que no protege a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, esto es algo que se pensaba en ese momento, ¿no? También se va a ver como libertador, entonces ellos entienden que su característica es libertadora, a pesar de que yo discordo de esta, no estoy de acuerdo con esta perspectiva, pero tenemos que hacer un análisis crítico, somos politólogos, entonces para poder entender bien, ¿no? Pero también viene con una perspectiva de la violencia, a través de una idea o de una frase que fue interpretada, donde se decía que la violencia es la partera de la historia, ¿no? Entonces, de una forma, entonces, de colocar al hombre como su propio constructor de historia, ¿no? De su propia historia, ¿no? Y que era algo que ellos entendían y que veían que las personas dentro de estas sociedades del interior, ¿no? Del país, no se veían como tal, ¿no? No se veían como seres que estaban siendo oprimidos por el Estado y no veían, entonces no entendían sobre estas perspectivas. Entonces pensaban que a utilizar la violencia a través de una perspectiva que pueda entonces desestructurar todo el Estado, traerían una nueva sociedad que sería mucho más igual, mucho más libertadora, en fin, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que llevar siempre en consideración. Respecto a las características que usted nos ha mencionado sobre el surgimiento de Sendero Luminoso, ¿en qué se podría diferenciar con otros movimientos insurgentes en Latinoamérica durante la misma época? Es una buena pregunta. Mira, la mayoría de estos movimientos insurgentes vienen de una izquierda radical. Eso es lo primero que tenemos que entender. De una izquierda, yo lo llamo radical, algunos autores le van a llamar de izquierda conservadora, depende mucho del punto de vista. Yo lo llamo más de una izquierda radical, porque inicialmente la idea surge, ¿no? Ya les había dicho, de un contexto político, social, donde no había ningún tipo de accesibilidad por parte de las personas a derechos básicos. O sea, estamos hablando de una sociedad donde la idea de la construcción de ciudadanía no se aplicaba a las clases bajas. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Ciudadano solamente era el aristócrata o el burgués. El resto no era ciudadano, ¿no? Entonces, este es un punto crucial que tenemos que entenderlo y que me parece que nosotros como sociedad tenemos que entender esto, en lugar de dejar de acusarnos, de apuntar dedos y todo más, como sociedad tenemos que hacer este ejercicio de reflexión, ¿no?
Y esto, por ejemplo, si pensamos específicamente en América Latina, donde surgen muchos de estos movimientos, surgen a través de esa idea de que la revolución violenta es la única forma de conseguir sus objetivos, ¿no? Porque ya tenemos un Estado que ha sido establecido, que ha sido instituido dentro de ciertos padrones y de ciertos principios que no le permiten velar por los derechos de los otros, o sea, no entiende y no acepta entonces esta inclusión de una sociedad con más ciudadanos, ¿no? O que ve a sus ciudadanos como ciudadanos. Entonces, esta es una característica común de todos estos movimientos, ¿no? ¿Por qué Sendero se tornó más violento? Pues yo diría que cada sociedad va a entender sus grupos terroristas como violentos porque ellos van a sentir propiamente la violencia, ¿no? Entonces, sería para mí como politóloga, ¿no? Extraño decir, no, por ejemplo, la violencia en Perú fue más fuerte que la violencia en Colombia o fue más fuerte que la violencia en Nicaragua, porque cada sociedad sabe y entiende y tiene una lectura, ¿no? Diferente de lo que sería la propia violencia, ¿no? El problema, y si hablamos dentro del caso del Perú, que es lo que más nos interesa en este momento, ¿no? El problema fue la falta de capacidad del Estado también de saber hacer esta lectura política de cómo enfrentar estos gobiernos, ¿no? Porque acuérdense de una cosa, cuando Sendero Luminoso nace, que es en la década, bueno, inicialmente no nace como Sendero Luminoso, pero nace como un grupo, como un movimiento político, ¿no? Que es en la década de 60. Nosotros vamos a ver que vamos a estar en un momento histórico que en otras sociedades se establece un estado de bienestar social, donde se lucha entonces, donde estos estados, a partir de esta perspectiva del peligro del comunismo, empiezan a establecer entonces unas políticas de bienestar social. Y en el caso del país no está pasando esto, ¿no? Entonces esto aguza mucho más esta percepción de este Estado que no se preocupa con sus ciudadanos, que no se preocupa con las personas que hacen parte del país. Entonces, yo diría que así, en común todos estos grupos tienen esto, ¿no? La idea de la violencia como partera de la historia, de la violencia, de la revolución, como una forma entonces de acabar con un Estado que no, que realmente no los representa, ¿no? Y de empezar entonces una nueva sociedad dentro de estos preceptos que ellos tienen, que es de una sociedad sin clases, de una sociedad más igualitaria, de una sociedad más distributiva, que realmente hace falta, ¿no? Hace falta ese tipo de sociedad para nosotros, dentro de una perspectiva política, ¿no? Pero no usando la violencia. La violencia no es el mejor modo de llegar a un estado mejor, a una sociedad mejor, ¿no? Se sabe que en 1992, con la captura de Abimael Guzmán, es como que el desenlace ya de Sendero Luminoso o el inicio de un desenlace. Ahora, con respecto a las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del término del proceso del conflicto armado interno en los 2000? Creo que la primera consecuencia que vamos a ver de este término del conflicto armado es el debilitamiento de un Estado, ¿no? Un Estado que ya estaba debilitado también, ya estaba, pero se debilita mucho más, ¿no? Y ahí lo que vamos a ver es lo siguiente, no solamente un Estado debilitado, sino una sociedad mucho más fragmentada. Porque si la idea del Sendero Luminoso era entonces acabar con esta fragmentación que teníamos en el país, la lucha armada junto con la violencia del Estado, no solamente del gobierno Belaúnde, sino como el de García y después de Fujimori, que fue mucho más fuerte, ¿no? Vamos a ver entonces que ambos actores, ambos agentes terminan fragmentando mucho más a nuestra sociedad. Entonces estas son consecuencias que hasta ahora tienen un efecto muy fuerte en nuestro país, ¿no? Muy fuerte porque no nos permiten, de cierta forma, unirnos para pensar en estrategias que nos puedan llevar a desarrollar mejor el país, ¿no? Dentro de una perspectiva política, dentro de una perspectiva social, dentro de una perspectiva económica, ¿no? Además de esto, esta fragmentación, ¿no? Que vamos a ver,
pero dentro del sistema político vamos a, no solo político, sino social, porque la idea es también social. Vamos a ver que este debilitamiento y fragmentación de la sociedad también viene acompañada con un rasgo de pensamientos autoritarios y violentos por parte del Estado, que aún continúan por parte del Estado, ¿no? Y también por parte de la propia sociedad, ¿no? Que insiste entonces en acusar a las personas que están contra el Estado, no están contra, sino que hacen críticas reflexivas al Estado, ¿no? De acusarlas entonces de personas que no quieren que el Estado ande bien, o de hacer instantáneamente, entonces de acusarte, de llamarte de un montón de cosas, ¿no? Como una forma de desclasificarte como ciudadano, como persona pensante. Entonces esto es una característica también muy fuerte, ¿no? Una de las principales consecuencias que el terrorismo, mejor dicho, que el conflicto armado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Bueno, si lo llamamos terrorismo, sabemos que vino también de ambas partes, ¿no? Tanto del gobierno como del Estado, de Sendero Luminoso. Entonces, vamos a darle el nombre real. Entonces, el terrorismo en el país nos trae esto, ¿no? Estos rasgos, entonces, donde la sociedad también tiene estas características autoritarias y estas características violentas, ¿no? Sobre todo con personas, entonces, que hacen críticas puntuales al Estado, a los gobernantes, y sobre todo cuando se piensa también en perspectivas de igualdad política, de igualdad social, pero no dentro de una perspectiva así de todo mundo ser igual, como parece que piensan en anarquismo cuando entienden de esa idea de igualdad, ¿no? No hay jerarquías, ¿no? Esto es utópico, ¿no? Pero en fin, ¿no? Y ahí se coloca entonces como si esto fuese peligroso, ¿no? Y a partir de eso te atacan. Entonces, son cosas que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir desconstruyendo para mejorar el propio desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro Estado, ¿no? Ahora, en relación a la sociedad fragmentada, como hemos visto en esta segunda vuelta, ¿no? De campaña electoral, fue la misma población la que posicionó en segunda vuelta a dos extremos, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, en esta última campaña electoral se ha notado mucho el uso del término o del terruqueo, ¿no? Como estrategia política. Ahora, la pregunta viene insertada con respecto a ello también. ¿En qué medida el uso del terruqueo como herramienta de censura materializa violencia simbólica a partir de la época del terrorismo? Okay, entonces vamos. Bueno, yo creo que sí, primero tendríamos que decir así, ¿quién nunca ha sido terruqueado, no? En Perú, ¿no? Yo me río mucho, yo tengo que reírme y respirar mucho porque ya he sido terruqueada también. Hasta roja me han dicho. Bueno, primero, sí, realmente tienes, esta pregunta que tú me haces, tiene mucha relevancia, ¿no? Primero porque esta política del terruqueo no es solo materializada, no solo materializa la censura y la violencia política, como también entonces se constituyó en una herramienta para continuar alimentando el miedo en la sociedad, ¿no? Y también para seguir materializando la idea de un enemigo que debe ser aniquilado, ¿no? Entonces esto es súper importante, ¿no? Porque tú terruqueas a las personas entonces que no están de acuerdo contigo, ¿no? Y las colocas en una posición muy difícil, porque esto es sumamente grave, ¿no? Es sumamente grave, por ejemplo, decir que una persona no está de acuerdo, por ejemplo, con una política de mano dura, como lo de traía Keiko, ¿no? Decir que iba a traer una política de mano dura y decir, bueno, nosotros ya sabemos, nosotros como analistas políticos que estudiábamos ciencia política, que pasábamos por la universidad, no aquellos que pasaron por la universidad del Facebook, ¿no? Porque eso de ahí tenemos un montón. Entonces, como analistas políticos, como gente que hemos estudiado sobre estos temas, sobre estos problemas, entonces vemos y encontramos peligro en ciertos discursos, ¿no? Que son autoritarios y que connotan también el retorno de una sociedad autoritaria. Y eso no es bueno para una sociedad política, ¿no? Y aún más una sociedad política que busca entonces
ser reconocida internacionalmente como en el sentido de que ha dado un cambio entonces en sus perspectivas políticas y en sus acciones políticas. Acuérdense que nosotros todavía estamos mal vistos dentro de esta idea del genocidio que se cometió durante el terrorismo en el país, ¿no? Entonces, si tú traes una propuesta de una línea dura, de una mano dura, esto significa que la violencia del Estado va a ser legitimada en nombre de un enemigo, ¿no? Acuérdense que la época de Fujimori, o sea, eso no es de ahora, el terruqueo viene desde la época de Fujimori, y mejor dicho antes, pero viene mucho más fuerte durante la época de Fujimori, ¿no? Donde terruco es el que habla, terruco es el que está contra el Estado, terruco es el que critica, y te colocan esa idea. ¿Por qué? Porque saben que personas que reflexionan sobre estos casos y colocan en alerta pautas y acciones autoritarias del Estado se tornan un peligro eminente para el propio Estado, ¿no? Entonces, porque los hacen pensar, haces pensar a las personas. Entonces, es mucho más fácil esta construcción del enemigo interno a partir de la perspectiva del terruqueo, sin que la persona entonces se entienda específicamente qué es terruco, ¿no? ¿Qué es terrorismo? Por ejemplo, acabé de decirles, existe 200 conceptos de terrorismo. Entonces, ¿qué es terrorista? ¿Qué es terrorismo? La otra cuestión es que colocan el rojo, ¿no? Como si el rojo fuese un símbolo malo, ¿no? Hablan, porque esa persona es rojita, ¿no? Si empezamos a hablar de esa forma, entonces acuérdense que nuestra bandera también es blanca y roja, ¿no? Entonces nuestra bandera también representa el terrorismo. Entonces existen ciertas cosas que tienen que ser pensadas por parte de la población y también por parte de los propios gobernantes, ¿no? Tenemos que acabar con esta idea del terruqueo, porque si la continuamos usando, ¿no? Políticamente, vamos a seguir alimentando entonces este imaginario autoritario y violento en nuestra sociedad. Es problemático porque para la política, y sabemos nosotros como politólogos que para la política este uso, ¿no? del enemigo extremo, del enemigo que tiene que ser aniquilado, entonces imposibilita cualquier tipo de oposición responsable. Y en este momento en Perú necesitamos una oposición responsable, ¿no? Entonces, si nosotros como sociedad, si nosotros como políticos estamos todo el tiempo terruqueando a quien está contra nuestras ideas, entonces estamos legitimando también un sistema extremadamente coactivo, extremadamente violento y que no permite entonces a una buena oposición, ¿no? Entonces, esto es fatal para cualquier sistema político, ¿no? Entonces, y no solo eso, porque también vas a legitimar en cualquier momento que el Estado diga que tiene que usar la violencia, como fue hecho durante el gobierno Fujimori, entonces tú legitimas la violencia, ¿no? Y solamente empiezas a cuestionarla cuando eres tú el que siente esta violencia, porque cuando son los otros que la sienten, para ti está todo ok, pero cuando es cuando eres tú que sientes esta violencia, ahí tú te pones a pensar, bueno, ¿no? Realmente no era así como debíamos ir, ¿no? Pero y aquí es una reflexión, ¿no? Nosotros como ciudadanos, ¿realmente queremos volver a pasar por esto, ¿no? Volver a sentir esta violencia extrema, de no saber si vas a regresar para casa, ¿no? Porque alguien que te tiene cólera o alguien que simplemente discordó de tus ideas contigo te acusa de terrorismo y te pueden, no sé, ¿sabes? Como se hacía antes, ¿no? Que te mataban o te llevaban a la cárcel, en fin, ¿no? Entonces esto es muy peligroso. Creo que la sociedad como un todo tiene que pensar dos veces antes de llamar a una persona de terruca. Dos veces. La última pregunta ya, con respecto a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? ¿Usted por qué cree que el papel fundamental de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no ha tenido un peso suficiente para avanzar en el mismo proceso de la reconciliación? Bueno, yo primero diría que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido sumamente importante para poder entender la historia de otro punto, ¿no? Desde una otra visión. Porque nosotros tenemos la historia del vencido y del vencedor,
¿no? Y mayormente escuchamos la historia del vencedor. Bueno, el vencido también la cuenta de su propia forma, ¿no? Pero nosotros como sociedad necesitábamos entonces alguna versión que sea un poco más crítica sobre los hechos, que traiga una versión más crítica sobre los hechos, sobre el fenómeno, ¿no? Y aquí la Comisión de la Verdad, entonces lo que ha traído es una otra verdad, ¿no? Una verdad que, digamos así, más crítica, más realista, que se condice mucho más con la realidad de los hechos, ¿no? Y aquí esta comisión ha apuntado entonces culpables, tanto por parte del Estado como fuera del Estado, de estos agentes políticos del Sendero Luminoso, del MRTA, ¿no? Ha apuntado quiénes son las víctimas, porque víctimas que habían sido consideradas culpadas por el Estado, entonces después de esto se ha visto que no eran culpables y que han sido víctimas, ¿no? Y también ha abierto, digamos así, un cierto espacio para reflexión sobre el propio proceso, entonces, del terrorismo, de la guerra interna en el país, ¿no? Me parece que es súper importante que tengamos en nuestro país este proceso o mejor dicho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, porque esto nos lleva a construir entonces una verdad más crítica, ¿no? Y nos lleva a reflexionar específicamente sobre todo lo que se nos ha dicho, se nos ha contado, ¿no? Entonces es sumamente importante. El gran problema de por qué en determinados momentos tal vez lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos ha traído y por qué algunas personas no creen entonces en lo que esta Comisión de la Verdad ha traído, es específicamente por esta verdad que siempre o que por mucho tiempo ha reinado dentro de nuestro Estado, de nuestro país, ¿no? Que es la verdad del Fujimorismo, ¿no? La verdad de decir que era una guerra sucia, porque reconocía que era una guerra sucia, pero que realmente para acabar con el enemigo necesitabas entonces aniquilarlo. Y esto no lo coloca en una situación diferente del terrorismo por parte de Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso también viene con esta idea, ¿no? De acabar al Estado por un medio violento, ¿no? Entonces no se hizo, o por lo menos Fujimori va a decir que sí, ¿no? Pero no se hizo programas entonces que ayudasen, no solamente, tú no puedes colocar dentro del país, ¿no? Simplemente programas para atacar la violencia con violencia y no construir políticas públicas que acaben entonces estas bases que legitiman esta violencia, ¿no? Lo que se vio y lo que se hizo, inclusive que, por ejemplo, Keiko Fujimori dijo que era mentira, ¿no? Las esterilizaciones de las mujeres, ¿no? O sea, se tenía un plan, ¿no? De poder acabar con la pobreza y cuál fue el medio que el gobierno vio para acabar con la pobreza. No fue políticas públicas de accesibilidad social y fue una política pública de castración. Entonces eso no se hace, ¿no? Eso también te coloca dentro de una perspectiva violenta. El problema es que estamos muy fragmentados y esto no permite entonces a las personas que sintieron la violencia de una otra forma, que piensan que son los únicos que han sentido violencia por parte del grupo de Sendero Luminoso, se olvidan que existen otras personas que han sufrido violencia por ambos agentes, por Sendero Luminoso y por el propio Estado. Y a esas personas se les quiere silenciar. Entonces, por eso que no está dando cierto, o por eso que la Comisión de la Verdad no puede reconciliar realmente, porque hay un grupo que no quiere oír, porque piensa que su verdad y piensa que su dolor, que la forma y la sensación que ha sentido la violencia se sobrepone, es mucho mayor, es mucho más válido que quien ha sufrido de ambos lados, ¿no? Entonces, esto es problemático, esto es sumamente problemático, ¿no? Pero creo que una de las formas que podríamos hacer con que las personas entiendan un poco más esta situación y entiendan y pasen a entender la cuestión de cómo es nocivo entonces una guerra interna en el país, ¿no? Es que realmente se hable tal y como fueron las cosas. Entonces, tal vez pedirle para quien hace parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que haga una currícula escolar, entonces, donde se puede enseñar tanto en las escuelas como
como en las universidades, ¿no? Y en todas partes, cómo fue el conflicto armado, ¿no? Entonces, traer esta perspectiva del conflicto armado donde no hubo vencedores, todos perdimos alguna cosa en este conflicto armado. De esta forma hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias, doctora Yasmín. Ha sido un gusto poder contar con su participación en esta segunda sesión de entrevistas. Gracias por sus respuestas también muy enriquecedoras y el tiempo dado para este proyecto. Esperamos contar con usted para una próxima oportunidad. Gracias, muchísimas gracias, Dominique. Y bueno, sí, ya saben, cualquier cosa, estoy aquí para poder ayudarlos. Cierro mi presentación diciéndoles que es necesario en una sociedad como la nuestra que estemos bien informados, pero que cuestionemos también de dónde viene la información. En un mundo tecnológico, donde anda muy rápido esta tecnología, también somos llenados de noticias falsas. Entonces tenemos que ser un poco responsables y éticos con respecto a estas noticias que recibimos, ¿no? Informémonos mejor y así vamos a conseguir superar estos problemas graves que tenemos en el país.